¿por qué el conflicto que Pablo tiene con los otros discípulos tiene que ver con la circuncisión? Como examinamos en nuestro estudio anterior, es importante recordar que Pablo tuvo la experiencia en que dejó de perseguir a los cristianos alrededor del año 34, se estima, de nuestra era. Una vez que esto ocurrió, Pablo mismo nos contó en el libro de Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 20, diciendo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí hay un primer elemento que subrayábamos en la ocasión anterior. Pablo no fue a conocer acerca de la verdad del cristianismo con nadie más. Simplemente dice: no consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Notan, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, esto nos permite a nosotros tener un cuadro acerca de lo que ocurrió con Pablo durante los primeros 3 años. Él no fue a Jerusalén, no habló con ninguno de los discípulos, él no fue discípulo de Jesús, sino de que ahora, 3 años después de que había pasado estos 3 años en Arabia y en Siria, que es Damasco, ahora él dice que descendió a Jerusalén y estuvo ahí 2 semanas. Y que no vio a ninguno de los apóstoles, que el único que vio fue a Pedro. Y que también, pues parece que de pasada había visto a Santiago. Entonces notamos aquí la base del conocimiento del cristianismo por parte de Pablo. Aún más considerando que no tenía ninguna referencia escrita a la que consultar, sino de que Pablo comenzó a construir sus creencias, su teología, sobre la base de su perspectiva. Y si continuamos, después de esta experiencia de 2 semanas, que debió de ser alrededor del año 37 de nuestra era, porque si fue en el 34 más o menos que se estima su conversión, y él dice que 3 años después subió a Jerusalén, debe haber sido por el año 37. Entonces Pablo nos dice el texto que él visitó Siria y Cilicia. Dice Gálatas 1:21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y 14 años después, noten, es decir, alrededor del año 51 de nuestra era, él regresa para visitar a Jerusalén. Así lo dice Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahí describe: después, pasados 14 años, subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Es decir, hasta aquí Pablo no tenía bases teológicas. Al parecer, su primer encuentro con Pedro no fue con el propósito de conocer esto, conocer acerca del otro, de ser explicado, sino de que él dice ahora, 14 años después, que él, para no correr o haber corrido en vano, expuso en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que él predicaba entre los gentiles. Entonces él, ahora por el año 51 más o menos, vuelve a Jerusalén y expone, según lo que él mismo cuenta, en privado a los que tenían cierta reputación acerca del evangelio que él predicaba entre los gentiles. Entonces el propósito de esta visita tiene que ver con la doctrina. La doctrina que Pablo estaba predicando ya por 17 años. Y para ver si su interpretación de lo que era el evangelio calzaba con lo que Pablo estaba predicando. Esta descripción cronológica nos hace coincidir con los eventos que ocurren allá en Hechos capítulo 15, que, como lo mencionamos en nuestro estudio anterior, se relata que los predicadores que llegaban de Jerusalén planteaban a los creyentes, a quienes Pablo predicaba, que debían circuncidarse.
Y el texto de Hechos capítulo número 15, versículos de 1 al 7 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Notan, lo que Pablo está predicando no coincide con lo que predican los otros predicadores que llegan de Jerusalén. Y entonces se crea una terrible discusión. El mismo Lucas describe que se creó una discusión y contienda no pequeña. Es decir, debe haber sido algo realmente fuerte. Dice: pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Muy bien, hasta aquí. Seguimos, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, una vez más, el asunto vuelve a traer una discusión, y ahora entonces comienzan a plantear puntos de vista. Pablo viene contándoles lo que ha ocurrido, que los gentiles se convirtieron, pero Pablo no les cuenta de que estos gentiles no se circuncidan, que no guardan la ley. Él no les ha contado eso. Y ahora, cuando vienen algunos, dice que de la secta de los fariseos, que eran parte de la iglesia, también dice que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y enseñarles que guarden la ley. Porque justamente esa era la realidad de la iglesia cristiana. Debemos de recordar, como ya lo referíamos antes, Hechos capítulo 2, los discípulos están celebrando la fiesta de Pentecostés. Hechos capítulo 3, los discípulos están yendo al templo a la hora del sacrificio de la tarde, para poder participar del sacrificio de la tarde, cuando realizan el milagro del cojo que está en la entrada del templo. Y a lo largo del libro de Hechos hay marcas que van definiendo la ruta del mundo judío en que vivía la iglesia. Y el asunto es sin duda un asunto no de poca importancia. De acuerdo a lo relatado por Lucas, no fue tan cordial como Pablo lo decía. Pablo lo que dice es de que fue en privado, pero aquí Lucas habla de que el asunto tuvo que abordarse muy fuertemente. Pablo lo describe en Gálatas 2, el evento de esta forma: pero ni a un Tito, noten esto interesante, ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí justamente ya viene un asunto en que los discípulos hablan de que los gentiles, si quieren participar del pacto, tienen que circuncidarse. Pero Pablo dice que ni siquiera Tito, que estaba con él con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, dice aquí Pablo ahora, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Entonces vemos el punto de Pablo. Pablo defiende no circuncisión por parte de los gentiles. Pablo defiende un evangelio en el que ellos se sientan libres para no tener que circuncidarse y por consiguiente tampoco tener que obedecer la ley. Pero los que tenían reputación de ser algo, y aquí miremos el espíritu bastante conflictivo de Pablo: lo que han sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, a Pablo por un oído le entró y por el otro le salió lo que le dijeron el resto de los discípulos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión,
solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En Gálatas 2, del 3 al 10, se presenta este relato por parte de Pablo. Es importante recordar que el relato escrito aquí por Pablo a los Gálatas es redactado más o menos por los años 53 al 54. Porque si hablamos de que Pablo está contando lo que ya había ocurrido en el 51. Y nos dice todavía Pablo en la carta a los Gálatas que después de esto, él tiene un encuentro con Pedro que viene a visitarle a Antioquía, que era una región que se encuentra en lo que actualmente es Turquía, justamente cerca de Galacia. Y entonces ahí en Gálatas 2, Pablo cuenta esta experiencia. Por tanto, esto debe haber sido más o menos entre los años 53 y 54. Ahí está relatada en la visita de Pedro en Gálatas 2, 11 al 21, perdón. Mientras que la descripción que leíamos en Hechos 15 fue hecha no por Pablo, sino por Lucas. Y Lucas la hace entre los años 80 y 85, después de que él recoge información de quienes habían vivido en la época. En el relato de Lucas, que incluye la narrativa de otros que vivieron el momento, cuenta que Pedro plantea que no se incomode a los gentiles y Santiago propone que, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, de acuerdo a lo que está registrado en Hechos 15, 20 y 21. Pero el evento cierra con una declaración que Pablo ignora completamente, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, el planteamiento de los discípulos es, ok, estos son gentiles, mientras están como gentiles y les predicas de que ellos se acerquen a Dios, está bien que les enseñes de que se atengan de los sacrificados a los ídolos, de ahogado de sangre y de fornicación. Pero no nos preocupemos por el resto de detalles, porque las sinagogas están en todas las ciudades y ahí se predica la ley de Moisés todas las semanas. Así es que eso va a ser complementado una vez que ellos lleguen a la sinagoga. El relato de Pablo dice en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero aquí entonces, aquí es donde nace la diferencia profunda entre lo que Pablo predica y lo que predican los discípulos, el resto de los que habían sido formados con Jesús. Pablo llega a la conclusión de que los gentiles no tienen que obedecer la ley, que solo deben de creer en que Jesús murió y ya son declarados justos y parte del pueblo de Dios. Y aquí es donde justamente surge el problema. ¿Por qué? Como ya decíamos, inmediatamente después del concilio de Jerusalén, relatado en Hechos 15 y Gálatas 2, del 1 al 8, se nos cuenta de la visita de Pedro a los creyentes de Antioquía, una región, como decíamos, cercana a Galacia. Pero Galacia estaba ubicada un poco más hacia el centro norte de lo que hoy es Turquía, mientras que Antioquía está ubicada hacia el sur de lo que hoy es Turquía, en una región bastante cercana al mar Mediterráneo. Ahora, veamos este punto respecto a Pablo y la circuncisión. ¿Cuál es el punto de vista de Pablo al respecto? Entre los argumentos que Pablo plantea, se halla el que el pacto de Dios dado a Abraham fue dado antes que la ley se diera. Por tanto, se puede participar del pacto sin obedecer la ley, dice Pablo en Gálatas 3:15. Este asunto fue el motivo de la carta a los Efesios también, porque los cristianos de Jerusalén y aquellos a quienes Pedro y los otros apóstoles enseñaban, obedecían y enseñaban a obedecer la ley. Miremos algunas declaraciones. Efesios 2 del 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está escribiendo Pablo, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, dice Pablo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa es la perspectiva que Pablo le presenta a los creyentes en Éfeso. Y está registrado en Efesios 2, 11 al 14. Y en el capítulo 3, versículos 4 al 6 sigue diciendo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son, y oigan bien, ahí está el punto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, lo que Pablo está planteando aquí es: los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios. Con tal de que crean en Cristo, ya eso es suficiente. Sigue Pablo hablando, Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 4. Él plantea que circuncidarse implica renunciar al cristianismo, el cristianismo que él ha predicado. Oigan lo que dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo está escribiendo a los hermanos de Galacia porque cuando llega Pedro y llegan otros predicadores, ellos se circuncidan. Y ellos deciden vivir de acuerdo a lo que les es enseñado, a obedecer la ley. Pero Pablo les escribe y les reprende fuertemente y les dice: si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Y si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. El capítulo 5, versículo 6 de Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Y aquí Pablo no te va avanzando. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces aquí Pablo dice: no importa la circuncisión. Ni la circuncisión ni la incircuncisión son importantes si ustedes creen en Cristo. Ahora el capítulo número 6, versículo 15 repite diciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Indiscutiblemente, este planteamiento de Pablo no coincide ni con lo que Jesús dijo, ni con lo que los discípulos están predicando. Es más, cada vez que llegan los discípulos a una iglesia donde Pablo estuvo, los discípulos se encuentran con el mismo fenómeno y los discípulos entonces comienzan a predicar acerca de la necesidad de que se circunciden, la necesidad de que guarden la ley. Colosenses 2, igual, Pablo enfatiza este tema de la circuncisión. Dice, él ahora va avanzando y sustituye la práctica de la circuncisión por la fe en Cristo. Esta batalla doctrinal que Pablo plantea en Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Notan aquí, Pablo ahora acuña un nuevo término: la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esa circuncisión? Cuando Jesús habló de una circuncisión diferente, si Jesús mismo fue circuncidado de acuerdo a la ley. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que no se requiere circuncisión si tan solo echan de ellos el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Por qué se vuelve crítico el asunto de la circuncisión? Como lo abordamos brevemente en nuestro estudio anterior, lo planteado en Hechos 15, donde se dice que Santiago propone: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino de que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de ahogado de sangre y de fornicación. Hechos 15, 19 y 20 son estos textos. Este es un planteamiento no relacionado con la conversión de los no judíos a Dios, sino que es la forma en que el judío plantea que el gentil
puede no causar la ira de Dios. A esto los judíos le llaman las 7 leyes noágidas, también conocidas como las leyes de Noé. Son preceptos éticos que, según la tradición judía, fueron dados por Dios a Noé después del diluvio y se consideran obligatorios para toda la humanidad. Estas leyes están mencionadas dentro de los escritos de los rabinos judíos que fueron acumulando información, recogiendo información, y que hoy se contiene dentro de lo que se llama el Talmud, es decir, las leyes orales, que son una explicación y una ampliación de lo que la ley dice entre el mundo judío. Ahora, ¿cuáles son estas 7 leyes noágidas? La primera es la prohibición de la idolatría, es decir, no adorar ídolos ni otras deidades. La segunda, la prohibición de la blasfemia, no maldecir el nombre de Dios. La tercera, prohibición del asesinato. La cuarta, la prohibición de relaciones sexuales ilícitas, es decir, no cometer actos inmorales en el ámbito sexual. Esto, lógicamente, está incluido la fornicación, el adulterio, el incesto, la homosexualidad y muchas otras normativas que están dentro de la ley. También está el establecimiento de tribunales de justicia, es decir, crearse tribunales de justicia para hacer cumplir las leyes. Y la séptima es la prohibición de comer partes de un animal vivo, es decir, no comer carne arrancada de un animal mientras aún esté vivo, no comer carne con sangre. El pueblo de Israel, dice una cita de uno de los grandes maestros judíos, Maimónides, él dijo: el pueblo de Israel fue mandado a hacer cumplir los 7 preceptos noágidas, que son prohibiciones contra la idolatría, el asesinato, el robo, la blasfemia, el adulterio, el canibalismo, y el mandato de establecer un sistema judicial. Eso está en Mishneh Torah, las leyes de reyes y sus guerras, en el capítulo 9 y el verso 1. Hay otra cita relevante sobre las leyes noágidas y su propósito, que dice: Moisés fue mandado por el Omnipotente a obligar a todos los habitantes del mundo a aceptar los mandamientos que fueron dados a los hijos de Noé. Todo aquel que acepte estos mandamientos y los cumple con cuidado es considerado uno de los judíos, uno de los justos entre las naciones, y tiene un lugar en el mundo venidero, siempre que los acepte y los cumpla, porque Dios ordenó en su Torah, en su ley, y nos informó a través de Moisés que fueron mandatos para los descendientes de Noé. Esto es, igual lo escribe Maimónides, no es parte de ninguna parte de la Torah en sí, sino de que en el Talmud, es decir, los escritos de los comentarios, los judíos lo consideran como una ley oral. Ellos se sienten con la obligación de seguir cada una de las normativas que está dentro de el Talmud, o las normativas dadas en cuanto a la ley por los maestros judíos. Entonces, esa es la comprensión judía, y es desde ese punto de vista que Santiago presenta esto. Es decir, bueno, si los gentiles quieren no deshonrar a Dios, que cumplan estos preceptos básicos. No es si los gentiles deciden ser parte del pueblo de Dios. Y aquí vamos a ir a este punto. Sin duda, esto es algo muy diferente. Lo que está planteado aquí, y es ahí donde el tema de la circuncisión se vuelve un asunto de importancia crítica, porque la circuncisión fue dada por Dios como una señal perpetua del pacto entre Él y los descendientes de Abraham. Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14 nos cuenta: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero.
y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esto es muy diferente a lo que Pablo dice. Muy diferente a la declaración de Pablo allá en Gálatas 2:11, donde Pablo dice de que fuiste circuncidado en la circuncisión de Cristo. O lo que dice en Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión vale. Aquí Dios está hablando directamente en Génesis 17, del 9 al 14, y le está diciendo a Abraham: el que no se circuncide ha violado mi pacto, será cortado de mi pueblo. No hay forma de que, sí, es parte del pueblo porque creyó. Aquí Dios no dice nada de eso. Cuando los israelitas van a salir de Egipto y se confirma el asunto de la circuncisión, cuando Dios dará instrucciones respecto a cómo se va a celebrar la Pascua, noten lo que dice. Éxodo 12, 44 al 49. Dice ahí el texto: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero, oigan bien, que habla del gentil, y el jornalero, es decir, el trabajador y el gentil, no comerán de la Pascua. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Pero si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Ahora sí, para ser parte del pueblo de Israel, para que no haya diferencia entre el judío y el otro, se va a circuncidar. Séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Lo dice Éxodo 12, 42 al 49. Levítico capítulo 12, versículos 2 y 3. Cuando Dios da la ley a Moisés, les ordena: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Oigan bien. Ahora, la promesa dada a Israel respecto a la restauración de Jerusalén y la restauración del templo, dice en Isaías 52:1: despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Oigan bien, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Está hablando de la restauración de Jerusalén como ciudad santa, y dice: vístete tu ropa hermosa, porque nunca más vendrá a ti. Llegará el momento cuando no más vendrá a ti nadie que esté incircunciso, por consiguiente calificado como inmundo. Y en cuanto al santuario, Dios anuncia a través del profeta Ezequiel de los postreros tiempos. Dice: dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. No hay tal cosa como que circuncidado el corazón y se acabó, no. Incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario. No van a traer más extranjeros para entrar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario,
de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Por tanto, la orden de Dios en Ezequiel 44, 4 al 9 es muy fuerte. No hay opción de que alguien incircunciso participe como parte del pueblo de Dios. Ahora, Isaías 56, versículo 6. Dios invita a los extranjeros, a los gentiles, a participar del pacto, sin duda alguna. Aquí, en Isaías 56, 6, Dios no cambia las condiciones del pacto, sino que anuncia a través del profeta Isaías y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Y ya continuaremos leyendo el texto, pero hay condiciones claras. Dice, el extranjero, si quiere realmente honrarme, debe de abrazar mi pacto. ¿Y qué implicaba abrazar el pacto? Entre otras cosas, implicaba la circuncisión. El conflicto entonces planteado por Pablo realmente es único. Choca con las enseñanzas mismas de Jesús y con las enseñanzas de los discípulos. Pablo planteó una participación de los gentiles en el pacto sin que estos obedecieran el pacto. Algo que fue opuesto a lo que Jesús enseñó cuando Jesús dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, tú y yo tenemos tres opciones realmente. Vivir dándole la espalda a la voluntad de Dios y no obedecer el pacto. Incircuncisos de carne e incircuncisos de corazón. 2, arriesgarnos con lo que los rabinos judíos dijeron que es para los gentiles, con obedecer únicamente las 7 leyes noágidas para no desatar la ira de Dios contra nosotros. O 3, participar del pacto que Dios ofreció a Abraham y a sus descendientes, lo que incluye circuncidarnos y obedecer toda la ley dada por Dios a Israel. La oferta de Dios está en pie. Dios no cierra las puertas a nadie. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, entonces dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No es para todos los pueblos, aunque no se circunciden. No es para todos los pueblos que vengan y con que crean ya. No. Es una vez que abracen mi pacto, una vez que ya hayan participado de la circuncisión, una vez que hayan decidido aceptar toda la ley, entonces dice, yo los llevaré a mi santo monte. Sus holocaustos y sus sacrificios van a ser aceptos sobre mi altar, porque es en esas condiciones en que la casa de Dios será llamada casa de oración para todos los pueblos, porque de todos aquellos que entre los pueblos deciden volverse a Dios y hacer pacto con Él, entonces ellos son parte ahora del pueblo de Dios. Ahora, el nuevo pacto ofrecido por Dios a través del profeta Jeremías no es quitar este mandamiento o alguno de los mandamientos. No, en Jeremías 31, del 31 al 34, se nos dice de que este nuevo pacto incluye escribir la misma ley en la mente y en el corazón del pueblo. Es bajo esas condiciones que Isaías ve a gente de todas las naciones viniendo al templo cuando dijo, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y oigan cómo cierra esta porción de Isaías 2, 2 y 3. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Tú y yo, o tus descendientes y mis descendientes,
un día podrían participar del cumplimiento de esta profecía. Pero eso ya es decisión nuestra. No hay tal cosa como Dios te acepta tal como estás, Dios te acepta tal como eres, no importa lo que hagas, no importa lo que creas, confía en Jesús y ya. No, eso la Biblia no, Dios nunca lo respaldó. Eso es lo que Pablo creyó, lo que creó que Pablo tuviera conflictos constantes con los demás creyentes, con los apóstoles, y lo que creó un caos que ha llegado hasta nuestros días. Yo te invito para que tú decidas. Jesús nunca enseñó eso que Pablo enseñó. Nunca, jamás. Jesús fue claro cuando habló con la mujer sirofenicia. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sencillamente no se podía. Estamos hablando de que o elegimos venir y participar del pacto como Dios lo definió, o esperamos de que lo que Pablo dijo nos sirva y a la postre nos toque enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones no basadas en un así dijo Dios. Dios te ayude y que la palabra de Jehová pueda reinar sobre las opiniones de Pablo, sobre las opiniones de cualquier otro. Dios te conduzca y que por su gracia un día se cumpla en tu vida o en la vida de tus descendientes esta promesa. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios te bendiga, y que tú también decidas hacer un pacto con Dios de acuerdo a los términos establecidos por Dios para todo aquel que quiere participar de su pacto. Dios te bendiga.